Le voy a contar una leve historia, una breve historia. Es la historia de un hombre diferente, de un hombre distinto, a los cuales conocemos en nuestras vidas diarias. Rayaba aproximadamente los años 1979, cuando yo era un joven predicador. Me gustaba ya mucho la vida espiritual y con 19 años yo ya me hice predicador. Y en aquellos tiempos, para allá por los años 80, al año o así, escuché a un predicador, como les decía al principio, diferente, con un mensaje distinto a los que yo oía diariamente. Este hombre le llamaban Jeromo. Su mensaje era la muerte al yo, morir al yo. Ese mensaje corrió primeramente por todo Madrid, luego, a los años, corrió por muchísimas partes de España, muchísimas partes de España. Y en aquellos años ya había predicadores que lo veían como un hombre envanecido, porque la gente se asombraba al oír aquel mensaje. Le llamaban envanecido, pero yo le llamaría envidia, porque la gente se maravillaba y fue el que levantó la iglesia de Talavera. A partir de ahí fue cuando todo cambió. Él oraba, le amanecía a veces, muchas veces le amanecía el amanecer orando de rodillas. Ayunaba y empezó Dios a revelarle cosas que le complicaron su existencia en la denominación Filadelfia. Empezaron sus problemas y al mismo tiempo su verdadero peregrinar, su sufrimiento, su desprecio, su soledad, empezando por la que él la tenía por compañera y por sus 3 hijas. Ahí empezó su calvario, su cruz. Primero con los obreros de Madrid. Lo que era algo extraordinario se convirtió en envidias, desprecios, aborrecimientos, y la dirección de España le puso en el mejor momento de su vida, porque le dijeron que dejara de creer esa doctrina o eso que él iba enseñando, que tenía que ir por los sitios donde él había estado enseñándolo y dijera que él estaba equivocado. Y él, a lo que había visto, no tenía sombra de duda. Además de todo esto, la dirección de España, como iba comentando, le dijo que tenía que ir por los sitios donde había enseñado lo que él había visto y lo que, según él, había sido una revelación directa de Dios. Y tenía que decir que eso no era de Dios. Y digo que a partir de ahí empezó su mejor momento porque lo echaron. Y ahí empezó una nueva etapa. La cruz era el momento de cargarla. El que era quizás el mejor predicador del momento se convirtió en un hereje, en un falso profeta. Pero él persistía en la oración, en el ayuno y en la soledad. Y en su soledad parecía sucumbir, parecía derrotado. Y decidió ingresar en un monasterio, donde estuvo en un monasterio de clausura, seguidamente estuvo orando, ayunando y buscando el porqué de tanto sufrimiento. El que decía que si Dios habló con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Pablo, ¿por qué Dios no iba a hablar con él? Y Dios le dijo que se ciñera los lomos, que atara fuerte su calzado, porque Dios le dijo, voy a hablar contigo. Y fue a través de la soledad, la oración, el ayuno, el desprendimiento y la meditación y el silencio que Dios le enseñó cosas que solo Dios podría enseñarle. Estuvo en el monasterio de clausura, de seguido, de continuo, estuvo 6 meses. Y luego viviendo en cuevas, en coches, en pueblos, en casas desiertas. Ha hecho el Camino de Santiago unas 30 veces. Ha hecho más de 2000 ayunos. Ha leído más de 1200 veces la Biblia. Ha hecho muchos miles de kilómetros andando por los caminos, por los pueblos y ciudades. Entre sus experiencias hay una que él dice que fue el cromo que le faltaba para su colección.
Estuvo en la cárcel 9 meses. Estuvo falsamente acusado de algo que él no había hecho, y del juicio salió totalmente inocente. Dice que fue una de sus mejores experiencias. Se le revelaron cosas muy difíciles de explicar en este momento y por este medio. Y hay personas que se hacen miles de kilómetros para oírle y estar con él compartiendo unos días. Es un hombre diferente, distinto, fuera de lo que llamamos normal. Es de otra dimensión, otro planeta. Aún hay psicólogos que comentan que necesitan que él les trate, que él les guíe, que les aconseje, que les enseñe cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Pareciera que él comprende esas cosas, que a él le son reveladas. No tienes más que darle tiempo y no opinar antes sin oírlo, largo y tendido. Y tener la mente muy abierta, sin prejuicios, sin miedos. Y por eso digo que es muy complicado oírlo, porque esas cosas que estoy citando, hay pocas personas así. Dispuestas, casi todas las personas están preparadas para la respuesta antes de dar tiempo a la meditación y a la oración. La libertad, queridos amigos, se vende muy cara y no todos podemos pagarla. Por eso este hombre necesita tiempo, paciencia y mucha hambre de sed de justicia en el momento en el encuentro de unos 15 amigos. En una reflexión de casi 8 horas, hubo un momento que nos habló de Judas. Sí, Judas, el traidor, al que todos, ninguno nos queremos parecer a él. Después de oírle hablar de Judas durante casi una hora, hubo un silencio en todos. En aquella reunión todos guardamos silencio. Y después de un silencio, todos terminamos diciendo, gracias, Judas. Ha escrito miles de proverbios, muchas revelaciones, muchos escritos que cuando los lees te quedas absorto, sin palabras, en silencio. Y ves y comprendes que Dios es mucho más de de los que nos lo enseñaron al principio. Mucho más cuando lo oyes, te das cuenta que casi no conocemos nada de la vida del Espíritu. Ves y te das cuenta que hablamos de un Dios que prácticamente no conocemos y nos creemos que sabemos, como dice el apóstol Pedro, que aún lo que sabemos no lo sabemos como deberíamos saberlo. Es poeta, profeta, maestro, psicólogo e incluso psiquiatra, escritor, y lo más grande de todo esto es que él conquistó la mejor de las compañías, la que todos desprecian, la gran señora Soledad. Creo que ese es su mayor título. Esa conquista es muy, pero que muy difícil. Él la conquistó, buscándola, dedicándole horas, días, semanas, meses y muchos años. Y esa señora terminó rindiéndose a sus pies. La conquistó. Él ingresó en la Iglesia Evangélica Filadelfia aproximadamente con unos 24 años. En este momento que estoy haciendo esta pequeña biografía, tiene 79. Le llaman Jeromo, el loco soñador.